narrarte es algo que me pasó hace aproximadamente unos 17, 18 años atrás. Resulta que una noche, volviendo por ruta 157 desde Recreo, y esto lo recuerdo muy bien, por eso te digo la fecha, porque es la única vez que me pasó esto, algo paranormal, y me quedó grabado para siempre. Volví a Recreo, había ido pasando Recreo unos 15 kilómetros a una fiesta de la familia de mi esposa, y cuando volvíamos, que nos volvimos apenas terminó la fiesta, si bien es cierto que teníamos la posibilidad de quedarnos, pero había mucha gente, mucha familia que se quedaba, y yo preferí volverme, ¿no? 2 horas y media, 3 horas hasta Tucumán, no era mucho para manejar. Salimos aproximadamente a las 3:30 de la mañana, habíamos estado desde la mañana, ese día sábado, allí en Recreo, el lugar no recuerdo muy bien, está a 15 kilómetros pasando Recreo, y volvíamos, ¿no? Salimos 3:30 aproximadamente, salimos de Recreo, muy despacio, estaba fría esa noche, recuerdo que por un momento había una llovizna, pero muy, muy, muy finita, ¿no? En el campo, no sé ustedes, pero le decimos garrotillo. Oh, por acá también lo conocemos así, de esa manera, ¿no? La cuestión es que pasamos la estación de servicio, hicimos unos 10 kilómetros y antes de una curva muy conocida que hay por allí, el auto se me quedó. Se paró, venía andando, cuando quise poner un cambio, se paró, se apagaron las luces. Es más, fue un momento realmente peligroso, porque como venía con el envión el auto, seguimos por algunos metros más, sin luces, hasta que pude bajar a la banquina, y sin entender qué es lo que había sucedido. La verdad es que tampoco sé mucho de mecánica, ¿no? Me bajé del auto cuando pude, intenté prender las luces, intenté darle arranque de nuevo, y por un momento el arranque se movía, pero no, el auto no encendía, ¿no? La cuestión es que levanté el capó, traté de revisar un poquito lo único que conocía, que era la batería. Pensé que se podría haber desconectado o algo por el estilo, y no pude resolver el problema. Lo corrí un poquito más al costado del auto porque estaba prácticamente pegado a la ruta, y recuerdo que unos metros más adelante, unos 20 metros más adelante, había como una entrada a una finca o algo por el estilo, ¿no? Porque yo estaba sobre los pastos y ahí había ripio, y luego alcancé a ver como una tranquera, un portón o algo parecido. La cuestión es que mi idea, al menos, fue esperar hasta el día siguiente para, bueno, ir a buscar a alguien para la estación de servicio o por ahí, para solucionar el desperfecto del auto, ¿no? Por entonces no habían tantos teléfonos como ahora, no había tantas posibilidades tampoco de comunicación como ahora. Estoy hablando de hace 17 años atrás, más o menos, ¿no? Entonces empujamos el auto y lo dejamos no sobre la entrada esa que les cuento, sino un poquito antes, ¿no? Donde había la banquina se ensanchaba un poco más. La cuestión es que me arrepentí en ese momento de no haberme quedado en la casa de los familiares de mi esposa. Nos metimos en el auto para dormir, dejé las ventanillas abiertas porque hacía calor, no del todo, pero tratamos de acomodarnos de la manera más cómoda que pudimos allí dentro del auto, y nos quedamos hablando un rato, conversando, hasta que, bueno, me llegó el sueño, lo mismo que a mi esposa. Y en un momento, cuando estaba a punto de dormirme, sentí un grito de una mujer, un grito que me estremeció. La verdad, debo decir que me puso la piel de gallina. Mi novia, mi esposa en ese momento, bueno, novia en ese momento, perdón, esposa hoy, nos casamos luego de tener 2 hijos. Estaba dormida y se despertó también, pero ella no había escuchado tan claramente como yo el grito de esta mujer que me heló la sangre.
Cuando yo escuché el grito, me incorporo en el asiento y veo a alguien cruzando la ruta, a unos 20 metros delante de nosotros, en dirección, o caminaba como en dirección hacia donde estábamos nosotros en el auto, ¿no? En ese momento vi que venía un vehículo allá de frente, pero bastante lejos. Les recuerdo que estaba como apenas llovinando un poquito, el vidrio estaba medio mojado, entonces la visión no era muy clara. Cuando este vehículo se acercó más y alumbró aquella silueta, aquella persona, lo que fuera que yo había visto, no estaba. Desapareció en la oscuridad de la ruta, ¿no? Y al pasar, no sé si les habrá sucedido de estar en una ruta, en un lugar muy oscuro, que luego de que pasa un vehículo con las luces uno queda como encandilado, ve mucho menos todavía, ¿no? La cuestión es que yo miraba para todos lados tratando de buscar una explicación, ¿no? ¿Dónde estaba esa persona, lo que había cruzado la ruta? Bajé la ventanilla, miré para todos lados, no había nadie, y me quedé de nuevo, me recosté sobre el asiento. Bueno, ella me preguntaba qué pasaba, y yo le dije que no, que había escuchado un grito y que me parecía que alguien había cruzado. Pasaron unos minutos y me llamó la atención de nuevo, escuchaba como un tarareo, ¿no? Como si alguien fuera cantando, tarareando una canción muy despacito. En medio del silencio de la noche, en un lugar como ese en la ruta, podía escucharlo. Y me dio miedo mirar, no sé por qué. Pero aún así me incorporé en el asiento, miré para todos lados y hacia uno de los costados, donde estaba la entrada de esa finca, vi como una persona parada delante de ese portón o tranquera, como quieran decirle. Veía la silueta con dificultad, veía la silueta de alguien que estaba con ropa clara. El vidrio estaba un tanto mojado por ese rocío, garrotillo, lo que fuera, y me dio un poco de miedo, esa es la verdad. La miré por un instante y luego me pareció que se desvanecía en medio de la oscuridad aquella silueta. Me tiré sobre el asiento, levanté los vidrios un poco más y me acosté. De inmediato, en ese momento, sentí que alguien golpeó el vidrio de atrás, de la puerta trasera. Alguien golpeó el vidrio, como llamando, ¿no? Me levanto rápido, miro, y en ese instante no vi a nadie. Entonces, miro hacia los alrededores del auto y puedo ver una persona que pasa caminando, no por mi lado, sino por el otro lado, por el lado del acompañante, por la banquina. Y me asusté. Pensé, por momentos a uno se le cruza por la cabeza muchas cosas, que te pueden robar, un montón de cosas, pero yo sentí un miedo distinto. Sabía que se trataba de algo paranormal. No sé exactamente el tiempo, pero la piel de los brazos se me habían puesto la piel de gallina, y lo peor de todo es que no se me bajaba, yo la sentía claramente. Miré de nuevo para atrás, hacia donde vi que pasó, caminando, y no tenía buena visión desde dentro del auto, sin luces y con los vidrios un tanto mojados, era medio difícil, ¿no? Cuando estaba tratando de ubicar dónde estaba, sentí que me golpearon el vidrio de mi lado. Y fue algo extraño, porque yo miré y vi el rostro de una mujer, la cara de una mujer muy anciana, la piel muy arrugada. No sabría exactamente cómo explicarte, pero como esas mujeres de campo, ¿no? Que la cara el rostro de una mujer de campo muy, muy viejita, son muchas arrugas, la piel prácticamente pegada a los huesos. Esa es la visión que tuve por un instante, como si se agacharan para mirar dentro del auto, ¿no? Con la cara seria. La vi apenas a unos centímetros, no separaba nada más que el vidrio de la ventanilla. Yo me quedé inmóvil,
asustado en ese momento. Y no tuve reacción. No sé cuánto duró aquello, apenas unos segundos me imagino, ¿no? Y luego se incorporó nuevamente y dándome la espalda, siguió caminando otra vez. Y otra vez escuché aquel grito. Yo no quería despertar a mi esposa, pero en ese momento se despertó ella también. Y me preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque volvimos a escuchar otra vez, pero era un grito desgarrador. La cuestión es que yo le dije en ese momento, cuando ya ella estando despierta, los dos escuchamos el grito, le dije que había visto una mujer muy vieja que pasó por el lado de nosotros y ella me decía, no, no, no digas eso. Se lo conté y cuando estábamos hablando, la vimos pasar delante del auto, es decir, como a unos 5 metros delante del auto, como si fuera, como arrastrándose, ¿no? Como si fuera por momentos arrodillada, por momentos como arrastrándose. Imagínense que ella desesperada me decía, mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque primero pensó que sería alguna persona, me pidió que la ayudara, y yo sabía que no se trataba de alguien, de una persona de carne y hueso. Aún así abrí un poco la puerta del auto y saqué la cabeza para mirarla, y era ella, esa era la misma persona que había visto prácticamente pegada al vidrio de mi ventanilla. Desapareció en el mismo lugar. Me di cuenta, por supuesto, que no se trataba de alguien de carne y hueso, que era algo paranormal. Sentí mucho miedo. Fue como si por un instante estuviera paralizado, porque quise bajarme del auto para tratar de ver si había alguna manera de arreglar algo, de que el auto arrancara para irme de ahí, pero no pude bajarme, no tenía fuerza y tenía mucho miedo. Esta aparición que les cuento, en un momento vemos que venía un auto de frente por la ruta y la luz dibujaba la silueta de ella como parada hacia un costado. Mientras el auto se acercaba, podíamos ver su silueta, ¿no? Que la dibujada por supuesto por la luz del auto. La cuestión es que cuando el auto pasó, otra vez escuchamos este grito. Y me llamó la atención que el auto que pasó, se prendieron las luces del stop, del freno, como si esta persona hubiera visto algo, hubiera sentido algo y frenó. Y luego siguió. Frenó un poco, unos metros más adelante, y luego siguió y se fue. Yo no reaccionaba ni entendía lo que sucedía en ese momento. Fue mi esposa quien se puso a rezar, lo hizo durante un rato largo. Yo recé con ella por un momento también, y hasta que en un momento volvimos a escuchar un grito desgarrador de esta mujer. Y luego de eso pasaron apenas unos minutos y comenzó a amanecer, a aclarar. Por supuesto que cuando llegó la mañana me bajé del auto, miré todo el lugar. Era un lugar como cualquier otro a la orilla de una ruta, un lugar tranquilo, no había absolutamente nada distinto, hasta que logro, hago dedos, qué sé yo, el trámite bastante largo de ir a conseguir a alguien que venga a ayudarnos para arrancar el auto. Conseguimos en la estación de servicio un mecánico que vino a ver por qué no arrancaba, nos trajo en su camioneta y todo lo demás. Y contó, venía en la camioneta, mi esposa se había quedado en el auto, venía contándole lo que me había sucedido, aquello que me acababa de ocurrir, es decir, unas horas antes nada más, ¿no? Y este señor me dijo que allí, en esa zona, no sabía si exactamente en ese lugar, pero en esa zona, había fallecido hacía mucho tiempo una mujer en un accidente. Dicen que volvían de una fiesta junto a otra gente, y un vehículo que se salió de la ruta la chocó y la arrastró algunos metros y perdió la vida, y que no fui el único, sino que había mucha gente incluso del lugar que en vísperas de
de ese día, que se repite año a año, ¿no? El día del accidente, se escuchaban los gritos de esta mujer en esa zona, en ese lugar. Al llegar allí, este hombre, bueno, lo primero que hizo es revisar el auto, tratar de arreglarlo, le llevó un tiempo, lo hizo, había un problema eléctrico en el auto, por supuesto que lo solucionó, y luego, junto conmigo, me dijo, venga, venga, y caminamos unos metros, unos 30, 40 metros más adelante, y tapado por los pastos todavía había una pequeña grutita que recordaba el lugar del accidente, ¿no? Se veía que cada tanto algunas personas, alguna gente, familiares supongo yo, prendían alguna vela en el lugar porque habían restos de cebos, ¿no? Y me dijo este hombre, esto es de lo que yo le contaba. No recuerdo muy bien el nombre de esta mujer que había perdido la vida en ese lugar, pero me dio mucha más impresión todavía cuando vi el lugar, cuando me contó esto, y nos fuimos del lugar, ¿no? Me quedó grabada para siempre aquella experiencia de haber estado en contacto con una situación paranormal, de un hecho de esta situación, de este accidente, que según cuentan el lugar se repite todos los años. Hay algunas personas que fueron testigos de este hecho. Yo lo fui y por eso quería compartirlo con ustedes y te aseguro que se siente un miedo, ¿sí?